gloria a Dios, darle las gracias, tener en un ambiente de libertad y de paz. Ese Dios, al que nos hizo reyes y sacerdotes para el Padre. Pero el otro propósito es meditar en la palabra, ser instruidos, ser edificados. Y el tema de esta mañana es: la iglesia son los que retienen el testimonio. La iglesia son los que retienen el testimonio. Y quiero comenzar haciéndole entender que en el contexto de la gran tribulación, después de que la iglesia sea arrebatada, ciertamente habrá persecución en contra de los que se queden, de los que quieran seguir a Dios, guardar los mandamientos de Dios, como dice la palabra, y esa persecución va a causar un ambiente tremendo para poder perseverar en la fe, porque va a haber gente siendo asesinada, va a haber una persecución directa en contra de la iglesia como lo hubo en el primer siglo. Y entonces, al entender nosotros que eso es lo que viene en el futuro, después de que la iglesia sea arrebatada, tenemos que plantarnos y ubicarnos en el tiempo que nos ha tocado vivir y esforzarnos, hermano, proponernos por hacer firme nuestra elección y vocación y retener el testimonio en el ambiente que nos ha tocado vivir. En el contexto de la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 12, verso 17, solo lo voy a citar rápidamente antes de ir a los detalles de la palabra que quiero compartir con profundidad. Dice que el dragón se va a llenar de ira contra la mujer está representando a Israel, y como no puede tocar a Israel, el dragón, que es el diablo, dice que se va a ir a hacerle guerra al resto de la descendencia que están conectados con el Dios de Israel, con el pueblo de Israel, y entonces se dan dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, según este texto, en la gran tribulación el diablo va a perseguir a los que guarden los mandamientos de Dios o estén luchando por caminar en el temor de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo. Tienen el testimonio de que Él es el Rey que va a venir. Tienen el testimonio de que Él es el que murió, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Tienen el testimonio de que a Él le corresponde toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Esa palabra, el testimonio de Jesucristo, es importante, porque está conectado con el Evangelio. Está conectado con la obra de Cristo Jesús. Está conectado con su ministerio, con la revelación de Dios. Así que en el mismo contexto de la gran tribulación, en Apocalipsis 24 dice Juan que él vio tronos y que se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y que él vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Oiga eso. Juan está diciendo que él ve las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús. Y estos decapitados van a surgir durante la gran tribulación. Son los mártires de la gran tribulación. Millones de personas que van a ser salvas en la gran tribulación, pero por medio de la muerte. Ahorita nosotros no tenemos que morir para ser salvos, sino que guardar, retener la fe, seguir perseverando, permanecer unidos al Señor por la fe. Pero en la gran tribulación la gente va a tener que morir para poder alcanzar la salvación. Y aquí se nos habla de la gente que va a ser decapitada por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y da más detalles, dice que serán los que no adoren a la bestia ni a su imagen y que no van a recibir la marca en sus frentes ni en sus manos, y dice que estos van a vivir y van a reinar con Cristo 1000 años. El tema de hoy no tiene nada que ver con la escatología y estos tiempos. Hay una serie ya en nuestro canal de YouTube sobre esto. Usted puede ir a buscar los mensajes, también acá en nuestra página de Facebook. El enfoque de ahora es que la iglesia son los que retienen el testimonio. Y persecución, de asesinatos, en un ambiente terrible, van a tener que retener ese testimonio.
nosotros en este ambiente o etapa previa también tenemos que retener el testimonio en medio de los problemas, quizás familiares, económicos, quizás políticos. Tenemos que retener el testimonio. En el principio, cuando la iglesia comenzó, de injusticia, de rechazo, de manera que el tema de hoy se extrae de ese principio. La iglesia son los que retienen el testimonio independientemente de las circunstancias que les ha tocado vivir. A nosotros no nos ha tocado vivir persecución, ni rechazos, ni que hayan asesinatos por causa de seguir a Cristo. Pero la iglesia en el siglo I, II, III, sí. La iglesia Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada. La iglesia ha tenido que experimentar, y en el tiempo presente, en naciones donde los musulmanes gobiernan, la persecución, asesinatos, y este grupo de personas de la gran tribulación van a tener que experimentar lo mismo. Pero el punto es que los verdaderos creyentes permanecen, perseveran, independientemente de lo que venga sobre su vida. Y el entender que a nosotros no nos ha tocado vivir en un ambiente de persecución, de asesinatos, de tener que huir repentinamente, tendría que motivarnos bajo este pensamiento. Para nosotros es más fácil perseverar, hermano, ¿no lo creen? Porque qué difícil fuera que usted se presentara ahora y resulta que mataron al pastor. Y resulta que hace días también mataron a algunos líderes. Y usted quedaría bien animado para seguir buscando congregarse, para continuar perseverando. No. Pero vamos a examinar este principio para que usted pueda al final concluir que para nosotros es más fácil perseverar. Tomemos esa determinación, hermanos, de esforzarnos por entrar por la puerta estrecha, de retener el testimonio. Hechos capítulo 8, verso 1, y aquí sí vamos a ir en detalle, poniendo atención y profundizando un poco en algunos principios que toda la iglesia en términos generales debe de comprender. Hechos capítulo 8, verso 1 al 4, nos habla de la persecución que la iglesia comenzó a experimentar en el siglo I. Quizás esto sucedió allá por el año 60, año 70. Dice que Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Toda la iglesia fue esparcida. Todos los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y entrando casa por casa, oiga esto, imagínense el ambiente, que llegaran de noche a su casa. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4 es la clave para la meditación de esta mañana. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta es la verdadera iglesia. Esparcidos, huyendo, escapándose de la muerte, abandonando sus terrenos, sus casas, sus posesiones, enfrentando el peligro de muerte, enfrentando la posibilidad de ser llevados a la cárcel injustamente, simplemente por ser cristianos. ¿Pero qué hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Y los creyentes sin persecución van por todas partes y no hablan de Cristo. Fíjese la comparación. Estos en un ambiente de persecución iban hablando acerca de Jesucristo. Estos en un ambiente de persecución, de muerte, de cárcel, de injusticias, iban anunciando el reino. Y por eso la iglesia vive en un ambiente de comodidad, porque la comodidad adormece a los creyentes. Pero resulta que la iglesia en un ambiente de injusticia, de padecimiento, de muerte,
como que ahí el verdadero creyente se levanta, desarrolla carácter, se esfuerza y eso glorifica a Dios, porque la iglesia depende más de Dios, busca más de Dios, hay más milagros y se ve el respaldo, el poder de Dios en esa gente que está buscando y dependiendo de Dios. Así que al diablo le conviene, aunque el diablo ocupe esas dos estrategias, ocupa las amenazas, los peligros, las injusticias para desanimar a los creyentes, pero también ocupa las tentaciones, las distracciones del pecado, pero como que le resulta más beneficioso la comodidad, la paz, la tranquilidad, porque la iglesia, curiosamente, ha florecido, ha fructificado y se ha desarrollado en el peor ambiente, en el ambiente de injusticia. Entonces usted mentalícese y aprenda este principio ahora. Peligro haya, mientras más grandes sean las circunstancias o difíciles sean las circunstancias, más grandes van a ser los milagros que Dios va a hacer en la vida de aquellos que dependen de Dios. Entonces es tremendo encontrar esto. La iglesia verdadera estaba huyendo, pero predicando el evangelio. Y en ese sentido nosotros tenemos que comprender esto históricamente. Resulta que la iglesia surgió en un ambiente, voy a decirlo así, de desventaja, políticamente hablando, religiosamente hablando. La iglesia primero tuvo que enfrentar la oposición de la religión judía. Los primeros en porque Jesús vino a cambiar la ley con otras costumbres, vino aparentemente a dejar de un lado todo aquello que por siglos y como herencia desde Moisés habían practicado, habían respetado, y ahora el Señor Jesús aparece como con otra doctrina, cuando en realidad Él vino para cumplir la ley, no para abrogarla. En segundo lugar, la iglesia se desarrolló en un ambiente de corrupción, de inmoralidad. La libertad, la identidad de género y todo este ambiente de inmoralidad y de corrupción. La iglesia surgió en ese ambiente. Los romanos eran unos corruptos. Los romanos practicaban los bacanales. Los romanos, si usted investiga un poco sobre la cultura romana, ellos tenían sus prácticas sexuales tremendas. Por eso incluso se habla de emperadores que eran homosexuales, porque era parte de la depravación romana. Y la iglesia nace, se desarrolla en un ambiente de corrupción, de inmoralidad por los romanos. Pero por otro lado, la iglesia nació en un ambiente de confusión por causa de la herencia de los griegos. La filosofía. Los griegos eran amantes de la sabiduría. Los griegos, usted recuerde que la mayor parte de filósofos eran griegos. Entonces, rechazan el evangelio. Donde los romanos con su inmoralidad aplastan toda inclinación hacia la santidad, la justicia, con el estilo de vida de corrupción que ellos tenían. Y los griegos habían marcado la sociedad con esto de la filosofía, la gnosis, el amor por la sabiduría y todas estas cosas. Agreguémosle un elemento más. Vestigios, marcas, una influencia en cuanto a lo espiritual, en cuanto al ocultismo. De manera que en el ambiente en el cual la iglesia se desarrolló, tuvieron que enfrentar gente que practicaba la magia, la brujería, la hechicería, prácticas exorcistas. Y por eso usted lee en el libro de los Hechos que ciertas personas que se convirtieron, trajeron sus libros de magia y los quemaron. Y el apóstol Pablo da hasta el detalle del precio que tenían esos libros de magia. Entonces, vea, la iglesia enfrentó a la religión judía, la inmoralidad romana, la filosofía y la brujería de las naciones paganas que habían influenciado en todo ese ambiente, en toda esa región del mundo conocido entonces. Pero la prueba máxima de la iglesia, el reto mayor de la iglesia no fue perseverar en contra de la religión judía, ni en contra de la inmoralidad romana.
ni en contra de la filosofía y la sabiduría griega, ni en contra del ocultismo y el exorcismo y todo eso. No, la prueba máxima de la fe cristiana fue la persecución. Porque ¿dónde estaba el Dios de ellos para librarlos de la muerte? ¿Dónde estaba el Dios de ellos, el cual tenía promesa como, clama a mí y yo te responderé? Y no les respondía. Los mataban, los metían a la cárcel. Y esta gente estaba dispuesta a morir por ese testimonio de Jesucristo. La iglesia tuvo que enfrentar esa persecución, el despojo de los bienes, como dice un texto en el libro de Hebreos, ser echados a la cárcel, el martirio de sus líderes, y todo por causa de su fe en el... Yo quiero que usted se ubique, trasládese al siglo I, siglo II, siglo III. La iglesia eran los que habían puesto su fe en Jesucristo para ser justificados, para ser adoptados como hijos de Dios, para ser adoptados como herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pero Cristo no estaba, lo habían matado. Y ellos sostenían que Él estaba vivo. A estas alturas, en el desarrollo de la iglesia, han matado a Juan el Bautista. ¿Y qué pasó con el Dios de Juan el Bautista que no lo libró? Le cortaron la cabeza. El rey no está, matan a Jesús y solo los discípulos y más de 500 hermanos lo vieron que había resucitado. Pero el resto de las personas, la Biblia no dice que lo vieron. Los hermanos a la vez. Y esta gente vivió con ese testimonio. Jesús ha resucitado. Él está vivo. Él está sentado a la diestra del Padre. Y por causa de retener ese testimonio, enfrentaban la persecución, enfrentaban el peligro de muerte, enfrentaban el peligro de ser metidos a la cárcel, porque ellos estaban seguros de que Cristo estaba vivo. Ahora es interesante entender en el desarrollo histórico de la iglesia, lo que le acabo de compartir, pero que lo veamos desde el punto de vista divino. Vámonos a Gálatas capítulo 4, verso 4. En Gálatas capítulo 4 y versículo 4, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiero que le preste atención a esa frase, hermano. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Si nosotros nos vamos allá a Génesis, encontramos la sentencia de Dios sobre Eva por su pecado, sobre Adán por haberle hecho caso a Eva, sobre el diablo por causa de haber intervenido en la tentación. Y el Señor declara que la simiente de la mujer va a pisotear la cabeza de la serpiente y que la serpiente va a morder el calcañal de la simiente de la mujer. Desde ese momento, el plan de Dios para su manifestación como hombre en la tierra, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús es la manifestación de Dios en la carne, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Desde ese momento comienza a contar el tiempo en retroceso para la manifestación del verbo que se hace carne. Y entonces usted entienda esto, la frase cuando vino el cumplimiento del tiempo, significa que Dios tenía dentro de su plan, dentro del programa, un momento específico para la manifestación de Jesucristo. Él no iba a venir en cualquier momento, no. Según el plan de Dios tenía que ser cuando el tiempo se cumpliera. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo. Voy a decírselo en otras palabras. Dios esperó el mejor momento, que en realidad, humanamente hablando y bajo la descripción que le hice, era el peor momento para que naciera la iglesia. Porque con Jesucristo el reino de los cielos se acerca. Con Jesucristo y el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia nace. Entonces, el peor momento en realidad para poder plantar la iglesia.
Dios esperó el momento donde la religión judía tenía siglos de estar arraigada, desviado de la verdad, con prácticas religiosas hipócritas. Dios esperó el cumplimiento del tiempo donde esa religiosidad se mezclaba con la inmoralidad, con el paganismo, con los bacanales romanos. Dios esperó el tiempo donde la religión más la inmoralidad se mezclaban con los filósofos y los que andaban ahí dando día, hablando con cosas elevadas sobre la sabiduría y la existencia y la eternidad y la nada y el todo. Esperó el tiempo en que todo esto se mezclaba, amalgama, por así decirlo, de elementos a los cuales tenemos que sumarle el dominio de los romanos sobre los judíos, que fue por lo que le preguntaron al Señor: Señor, ¿y es lícito pagarle impuestos al César? Porque los romanos dominaban a Israel. Entonces, mire, entienda este texto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo significa cuando la religión, la inmoralidad, la filosofía, el ocultismo y el dominio romano eran una realidad. Allí Dios planta la iglesia. Y porque Dios no la plantó allá en el reino con Salomón, cuando todo era paz. Porque Dios no la comenzó allá con David, cuando a través de las conquistas y la fe, todas las victorias permitieron que el reino se consolidara. ¿Por qué Dios espera esto? ¿Sabe cuál es la respuesta? Dios determinó que desde el principio la iglesia pasara a la máxima prueba, que no era la oposición a la filosofía y a la sabiduría humana, ni tampoco era la resistencia a la inmoralidad de la bota de los romanos, quienes los dominaban políticamente, sino que en ese ambiente donde todos estos elementos se juntan, habría tal persecución, habría tal oposición contra la iglesia, que la iglesia tendría que permanecer enfrentando todos esos peligros, y sumado a esto, un rechazo directo, que habría que causar que incluso sus líderes fueran asesinados. Que los mismos miembros de la iglesia supieran que su vida era corta, que estaban en peligro de muerte, de cárcel, de sufrir injusticias, el despojo de sus bienes, como dice el libro de Hebreos, y que la iglesia se mentalizara: somos peregrinos aquí, y el reino que viene es una realidad. Pero solo los que tuvieran convicciones iban a permanecer. Los que no, como Alejandro, se iban a alejar hacia el mundo. Como Demas, que se apartaron de Pablo, iban a apartarse del evangelio. Entonces Dios espera el cumplimiento del tiempo. Dios espera este ambiente terrible para que la iglesia nazca, y esto nosotros tenemos que aplicarlo en nuestra vida, porque la razón que Dios tuvo para esto es la siguiente: demostrar que la iglesia es invencible. La verdadera iglesia es invencible, hermano. Los que dicen que son iglesia, los que dicen que son evangélicos, los que dicen que son cristianos, sí pueden ser vencidos. Pero la verdadera iglesia es invencible. Y Dios quería probar que la verdadera iglesia, al libro de Apocalipsis, Jesús trata con vencedores. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, encuentra que los cobardes no entran en la Nueva Jerusalén. Los miedosos, los que no se comprometen, los inconstantes, los débiles se quedan fuera. Pero los valientes son los que arrebatan el reino. Los que se determinan, los que llegan a entender: no es por mi fuerza, no es por mi capacidad. Los que llegan a entender, no a memorizarse el texto, soy más que vencedor ante la tribulación, la angustia, sino los que llegan a experimentar la realidad. Dios está conmigo como poderoso gigante. Él pelea mi batalla, mi pleito lo defiende. Él es mi escudo, Él es mi guerrero, Él es mi ayudador. Los que de veras pero los que están probando a jugar de la iglesita,
los que están probando a jugar de ser cristianos de domingo, pero de lunes a sábado no hay oración, no hay adoración, no hay lectura de la palabra, nada, fácilmente van a ser destruidos. Es la gente con convicción la que permanece. Y nosotros entonces encontramos que Dios no hizo que la iglesia surgiera en un ambiente de seguridad, de prosperidad. Dios causa, Dios espera el cumplimiento del tiempo para que Jesucristo fuera enviado y para que naciera la iglesia en un ambiente de total oposición y rechazo. Para que usted y yo entendamos. Porque si la iglesia hubiera nacido en un ambiente de bonanza, de prosperidad, como cuando en el tiempo de Salomón, que dice que la plata era tenida como nada. O sea que en el tiempo de Salomón, encontrar plata era como encontrarse corcholatas de gaseosa. Nadie le hacía caso. Yo veo ahora, ¿verdad? Y he hecho esa broma algunas veces en las predicaciones. Joyería de fantasía, ¿verdad? Y tiene valor la joyería de fantasía. Cosas que rápido se oxidan, que hasta les causan infecciones ahí, porque no es plata, no es oro. Pero en el tiempo de Salomón, la plata era tenida como una, o sea que no valía la plata, tanta prosperidad había. Pero Dios no hizo que la iglesia surgiera en un ambiente de prosperidad, de bonanza, de quietud, sino en el peor de los ambientes, para que usted sepa que usted puede perseverar, para que usted sepa que su mujercita no es el gran problema, para que usted sepa que su hombrecito no es el gran problema, para que usted sepa que la falta de dinero no es un gran problema, para que usted sepa que la falta de salud no es el gran problema. La iglesia surge en un ambiente de veras donde había problemas y permanecieron, porque él había dicho, Jesús había dicho, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Así que hay que entender que cualquier circunstancia, injusticia, abuso, padecimiento, rechazo, abandono, lo que sea que usted haya experimentado, no lo descalifica, sino que al contrario, lo coloca en la posición donde Dios, para su gloria, puede manifestarse en su debilidad y levantarlo como alguien que es victorioso en Cristo Jesús. Esta gente, hermano, vivió en ese ambiente de persecución y de rechazo. Y todo el gran conflicto era sostener que Jesús estaba vivo. Pedro predicó que Jesús había resucitado, que Dios había levantado a Jesús ante ese día. Esteban dijo que veía los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. La base de la fe era Jesús está vivo. Yo vivo bajo su señorío. Y como Él está vivo y Él resucitó, yo tengo esperanza de resurrección. Jesús está vivo y como Él es el Mesías prometido, yo veo que Dios cumple su palabra. Y su palabra y su doctrina es verdad y voy a vivir de acuerdo a esa palabra. Y como Él es el Mesías que vino ya y del cual se profetiza una segunda venida, yo voy a vivir esperándolo. Vivo esperando la manifestación gloriosa de mi Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la fe. Bajo su autoridad. Él es el Mesías. Él es el único camino al Padre. Tengo esperanza de resurrección y voy a vivir esperándolo como mi Rey. Y esto es lo que trae el conflicto sobre la gente. El vivir con esa convicción. De manera que cuando llegamos a Hechos, capítulo 25, verso 18, hablando acerca de Pablo, dice ahí la palabra que estando presentes los acusadores, ninguno presentó cargo de lo que esperaba ahí el gobernador a cargo del juicio, sino que tenían contra él ciertas cuestiones, oiga esto, acerca de su religión y un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí está el asunto del testimonio de Jesús. Tener el testimonio de Jesús significa, yo creo que Él murió por mis pecados.
Yo creo que Él resucitó el tercer día. Yo creo que Él está sentado a la diestra del Padre. Yo creo que Él es el Rey que pronto volverá. Yo pienso que Jesús es mi Señor. Creo que su palabra es verdad. Y como Él es mi Señor y lo he confesado como tal, mi vida se va a alinear a su doctrina, a su palabra, a sus promesas. Y eso me va a causar el rechazo del mundo. Eso me va a causar que yo tenga que experimentar injusticia, aún de parte de mi propia familia probablemente, porque el diablo va a mover a las personas en contra mío. Van a haber circunstancias fuera de mi control, pero no del control de Dios, porque el diablo puede usar cualquier cosa en contra mía. Pero Dios es poderoso para levantarme, para restituirme, para bendecirme, para mostrar su poder en mi vida. El diablo puede levantarse en contra de los creyentes. Uno de los ejemplos más claros que encontramos en la Biblia está en el libro de Job, donde le robaron el ganado, donde cayó fuego del cielo, donde un viento vino y mató a todos sus hijos. El diablo se puede levantar en contra de la iglesia. Pero cuando la iglesia llega a esta conclusión, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, ya el diablo ya no puede robarle nada. Porque el diablo entiende que usted está escondido en Cristo. Y que si vive, vive para Él. Y si muere, muere para Él. Pero esto tiene que ser una realidad en su corazón. No solo hablar bonito, sino una realidad. Mire, Pedro le dijo al Señor, le dijo, yo estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir por ti. ¿Y usted hasta qué está dispuesto por el Señor? A venir cada domingo, no le creo porque me ha faltado varios. ¿A qué está dispuesto usted por el Señor? A ser fiel en el servicio, tampoco le creo. A sangrar con tal de no pecar. Se le está saliendo la sangre, pero usted no peca. ¿A qué está dispuesto usted? Necesitamos analizar cómo está nuestro compromiso, nuestra entrega, para poder sus pasiones, para poder alejarse de todo aquello que le roba su comunión y su libertad, de modo que cuando usted se reúne, ni siquiera puede cantar porque no tiene libertad. Tenemos que analizar cómo está nuestro compromiso, nuestra disposición con aquel que llamamos Señor. Y aprender a retener nuestro testimonio en medio de la adversidad, sabiendo, Dios dice que somos más que vencedores. Así que todo el gran conflicto era que Pablo decía que Jesús estaba vivo. Pues sí, pero es que el asunto de confesar que Jesús está vivo es que es el Señor el que está vivo. Que el Señor es el Mesías. Y que el Mesías es el Rey que viene. Y es el juez de los vivos y de los muertos. Y el que viene pronto con su galardón consigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, mi fe en Cristo afecta mi vida. La fe de una persona en Cristo afecta su manera de vivir, su manera de hacer negocios, afecta sus relaciones familiares, personales, afecta su conducta. La fe en Cristo no es solamente, sí, yo voy a la iglesia y por gracia de Dios soy evangélico. No, la fe en Cristo tiene que cambiar su vida en el sentido de caminar en el temor, en la justicia, en la verdad, en la integridad, en la... La fe en Cristo afecta nuestra vida. Mucho más que ser miembro de una iglesia, muchísimo más, hermano. Usted puede estar en el corredor y eso no lo hace maceta, ¿verdad? Así dicen en términos naturales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, hay un montón de dichos así tratando de ejemplificar eso, ¿verdad? El que a una persona tenga una cochera no lo convierte en carro. Que Cristo esté en usted y el temor del Señor en usted, eso lo convierte en un cristiano. Que usted viva por fe en aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por usted, eso lo hace cambiar su forma de vivir, porque usted ha puesto su fe en Él. Y eso lo lleva a usted al punto donde usted retiene el testimonio, pase de lo que le pasa. Que se murió un familiar, que se murió la esposa, que se murió aquí, que perdió allá, que le robaron, usted sigue confiando. No entiendo, pero Él es digno de toda la gloria. Eso es lo que nos enseña Job. Aunque Él me matare, en Él esperaré.
he estado esperando, ya van 18 años, ya van 24, no he visto la respuesta, pero sigo confiando, yo sé que mi Redentor está vivo, yo sé que Él cumplirá su propósito en mi vida. Muchos cristianos se han vuelto atrás por tonteras, muchos cristianos. Hace muchos años tuvimos el caso de una hija de una hermana miembro, servidora de la iglesia, que muy joven se perdió en el mundo, se perdió en ese ambiente de la perdición y ella pues estaba acostumbrada a vivir en esos lugares nocturnos y en los bailes y recibir dinero, pero fue atraída las oraciones de la mamá y comenzó a venir a la iglesia y comenzó a perseverar y mi esposa comenzó a aconsejarla, a tratar de orientarla con respecto a su fe, pero muy pronto en ese caminar quizás me voy y le dijo, yo no aguanto, le dijo. Yo estaba acostumbrado a una bolsa de agua. Y yo recuerdo que mi esposa le dijo, mire, usted tiene que decidir a quién va a seguir y cuál va a ser su manera de vivir, porque si usted se regresa a ese mundo donde salió, puede ser que después regrese enferma, con SIDA, puede ser que regrese embarazada, de un hijo no deseado, toda arruinada, y por causa del dinero fácil que usted está haciendo, apartarse de la salvación, del perdón, de la vida eterna, usted tiene que pensar, pues me voy, le digo, porque yo no aguanto vivir sin dinero. Hay gente que se ha vuelto atrás, por cuestiones que pueden ser solucionadas con un poco de paciencia, con un reorientar el camino, y al final la historia es que tuvo un montón de tropiezos en su vida, ciertamente regresó así llena de problemas, y ha sido una cuestión de ir tropezando por causa de las decisiones malas. Pero cuando uno decide en base a la palabra, uno puede vivir en paz, uno puede estar confiado, uno puede estar seguro. Uno puede vivir sabiendo que es verdad lo que el Señor Jesús dijo. Estamos en las manos del Padre y nadie puede arrebatarnos de ahí. Nuestra vida está segura. Pero volviendo a la historia, la iglesia entonces se desarrolló en un ambiente donde ser cristiano significaba padecer. En el libro de Hebreos capítulo 10, verso 33, el apóstol animarles los exhorta reconociendo, por una parte le dice, ciertamente con vituperios, insultos y tribulación, hambre, tener que huir, fueron hechos espectáculo, y por otra llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también se compadecieron, y el mire el ambiente en el que vivió la iglesia, ¿no? Un ambiente de vituperio, de insultos, de maldición, donde podían decir, ¿dónde está el Dios que nos libra, pues? La iglesia se desarrolló en ese ambiente donde ser cristiano significaba padecer. Y dice que ellos sufrían. ¿Que me robaron el carro, hermano? ¿Quién va a estar contento por eso? Si hay quienes que el mundo se les ve encima solo porque perdieron el sueldo de una quincena. ¿Y dónde estaba Dios? Y yo no entiendo. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué el Señor lo permitió? Y dan vietas, se echan para atrás. Esto no, porque estos tenían convicción. Jesús está vivo. Dice que con gozo sufrieron el despojo de sus bienes. ¿Por qué? Ahí está la clave. Sabiendo que tenían en ellos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mis hermanos, lo que usted ignora afecta su vida. Lo que usted sabe puede cambiar su vida. Si usted sabe que Dios es el que restituye, como dicen los términos del Antiguo Testamento en la ilustración, lo que se comió la oruga, el saltón, el revolotón y la langosta, usted ve. La venganza, déjamelo a mí, no te vengas tú. Usted sabe en quién confiar y en quién apoyarse. Si usted sabe quién es el que puede bendecir la obra de sus manos, usted va a depender de aquel, del que hizo las Pléyades y el Orión.
Usted va a depender de aquel que todo lo puede. Lo que usted sabe afecta su vida. Esta gente sabía que tenían herencia. Así que perdían algo. Con gozo dice que sufrían el despojo de los bienes. Pasar 2 meses que vi la cartera bien bonita y vi que me la habían mandado de Italia. Y ay, cuando yo me acuerdo, ay, mira, me da cólera porque yo no sé qué andaba pensando. Y no le pasa. Pero la iglesia creció en un ambiente donde ser cristiano significaba padecer. En Hechos capítulo 8, verso 1, que ya leímos, dice, Saulo consentía en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Nadie se quedó ahí, todos fueron esparcidos. Una experiencia que ha sido una realidad para muchos cristianos, aún en el siglo XX, como lo mencioné recientemente, en naciones donde los musulmanes gobiernan, donde incendian las iglesias, matan a los líderes. Bueno, de hecho, yo les conté, el año pasado, que fue un año difícil en cuanto a estas situaciones de la pandemia, el hermano Anil Kumar, un hindú que vive en ¿dónde que vive? En Canadá, en Alemania, gracias, que lo tuvimos acá. Él me mandó una petición de oración: pastor, ora por mí, ora por mi gente. Estuvimos haciendo campaña, gente vino a Cristo, hemos programado bautismo, pero se han levantado los enemigos, le quebraron las piernas a un hermano, le quebraron el brazo a otro, golpearon a otros en la cabeza, los han mandado al hospital a muchos, me han amenazado a mí. Pastor, ora por mí, la iglesia está en peligro. Mientras usted pensando, como tamales de lote, o pisques, o de gallina. Yuca sancochada, o frita, con pepescas, o con morón. Imagínense, hermano. Mientras su gran dilema es si come frijolitos licuados, o así como en casamiento. Con queso duro, o con cuajada. Su gran conflicto. La iglesia verdadera siendo perseguida, y me gozaba yo del testimonio del hermano Anil que me decía, pero pastor, quiero testificarte para la gloria de Dios. Vamos a estar para bautizarnos con la pata quebrada, con el brazo quebrado, porque hemos creído que Jesús es el Señor. Esa es la gente que tiene convicción, esa es la gente que no puede ser detenida, esa es la iglesia verdadera. Los que Y allí fue donde la iglesia surgió. ¿Para qué? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios esperó ese cumplimiento del tiempo? Para que quedara marcado y establecido para el resto de las generaciones, incluyéndonos a nosotros. Sí es posible salir adelante, hermano. Matan a Juan el Bautista, le cortan la cabeza a Jacobo. De hecho, Jesús no está ni lo han visto, pero ellos, aunque tienen que huir y enfrentar cárcel y enfrentar el peligro de muerte, siguen reteniendo el testimonio. El rey está vivo. El rey volverá. Jesús es el Señor. Y en ese contexto entonces Pedro les escribe, capítulo 4, verso 12, hermanos, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como que si fuera algo extraño, sino que gócense, porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Hermano, estoy contento. Imagínense que a un hermano que venga, estoy contento, ¿no? ¿Y por qué? Me echaron del trabajo, dije, por ser evangélico. Porque llegó un nuevo jefe y el jefe me dijo, a mí los evangélicos me caen mal, y me echó. Estoy bien contento. ¿Por qué va a estar contento? Porque eso significa que el diablo lo reconoce como un enemigo. Amén. Porque eso significa que usted es parte de una guerra donde el diablo quiere oprimirlo, desanimarlo, apartarlo. Y entonces Pedro dice, gócense por cuanto son participantes también en la revelación de su gloria, se gocen con gran alegría. Porque si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Entonces, sufrir por el nombre de Cristo. Sufrir por vivir como cristiano, no por las malas decisiones.
no por permanecer con una doble vida, no por la hipocresía o el fingimiento, no, sufrir como cristiano. Y en ese sentido, cuando ampliamos el enfoque de la gente que dependió de Dios, Job sobresale, hermano. Job para mí, si son 5 estrellas máximo, Job tiene 5 estrellas. Y Dios nos pone a Job ahí como un luminar, como un hombre de fe que retiene su integridad en el peor de los escenarios. Yo por eso acostumbro a decirle a los creyentes que se sienten así un poquito deschorcholaditos, que vayan a leer el libro de Job y se den cuenta que no le llegan a los talones a Job. Porque lo que a Job se le acumuló, hermano, no, hombre, a Job una gran carcajada en su cara. Le daría una gran risa si usted le contara sus problemas a Job. Póngalo de esa manera. Usted viene a fíjate, Job, que es que a mí, mira, a mí ¿saben lo que me desanima? Que me hable bien golpeado. Es que mira, Job, y el Job, aguantándose la... Usted póngale, imagínense el peor de los escenarios, y luego lea lo que le pasó a Job. Y va a decir, no, es que este hombre sí era calidad de creyente. Job sobresale, ¿no? Luego Pablo sobresale, ¿no? Lo apedrearon. Y a usted, y no fue por ser evangélico, sino por un pleito de un carro que a mi hijo le chocaron, fue que me echaron un fresco en la cara. Ahora, por cristiano no le reventé la cara al hombre. Y el pastor Miguel estaba conmigo. Y él me vio que yo me estaba transformando en Hulk. Es que mire, es que mejor no sigo. Pero uno puede sufrir por cristiano. Es decir, no se venga por cristiano, no cometa la injusticia, porque a usted ideas le sobran. Pero usted se abstiene por cristiano. Y le dice al Señor, yo aquí me quedo, véngate tú. Hay tantas cosas en las que uno tiene que analizar sus convicciones, el conocimiento de la palabra, la voluntad de Dios, y podemos imitar el ejemplo de aquellos que como Daniel sobresalen, ¿no? Acusaciones falsas y Dios librando. Acusaciones o la situación en la que se encontraron Misael, Ananías y Azarías, que al final tienen que ser echados en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque vivieron en el temor de Dios. Moisés sobresale, ¿no? 40 años en el desierto, aguantando ese montón de gente, aunque en un momento le dijo, Señor, si tenés misericordia a mí, quítame la vida, le dijo. Tu pueblo, le dice Dios. Y Moisés a Dios, tu pueblo, Señor. Y Moisés ya no aguanta, pero sobresale en su conducta, en soportar, en perseverar, en permanecer. Luego los judíos sobresalen porque ellos no soportaron. Regresémonos a Egipto. Queremos cebollitas. Nos acordamos de que comíamos de balde. ¿Cómo es eso que comían de balde si eran esclavos? Vemos en la historia, hermano, de la gente de fe, de la iglesia, que es en la adversidad que Dios se ha glorificado, como le dijo a Pablo. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios va a perfeccionarse en su debilidad si usted permanece en dependencia de Él. ¿Cuál es el propósito de que meditáramos en esta palabra hoy, hermano? Es concientizarle a usted de la importancia de compartir el Evangelio en todo tiempo. Incluso en medio de la oposición y los padecimientos directos. Porque ya leímos, los que fueron esparcidos iban anunciando el Evangelio. ¿Sabe qué significa eso? No estaban enfocados en el peligro de muerte, en la cárcel, ni en que estaban perdiendo sus cositas, estaban enfocados en el reino. Y cuando usted se enfoca en el reino, hermano, sabe que hay un fenómeno bien paradójico, bien contradictorio. Cuando usted se enfoca en el reino, que
Cuando usted se enfoca en el reino y en el rey y en su vida de devoción y de temor, Dios se de defenderlo. ¿Cuántos lo creen? Dios se va a encargar de levantarlo, de bendecirlo. Cuando usted se enfoca en el reino y en el rey, son principios que están ahí escondidos en la palabra. Así que aunque el tema es que la iglesia son los que retienen el testimonio, conectemos el hecho de que si yo retengo mi testimonio de que Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre, Él es el juez de los vivos y de los muertos, Él es el Señor, el Rey de reyes, y en devoción de Él va a ser afectada de tal forma que las adversidades y las dificultades que me rodeen, las injusticias y todo lo que pueda traer el mundo o el infierno en contra mía, yo voy a soportarla reteniendo mi confesión de ser un creyente, porque sé que al final Dios cumplirá su propósito en mi vida. Y conectado con retener mi testimonio está el hablar de Cristo, el seguir proclamando, Él es el Señor. Mire, hermano, mucha gente no sabe que Jesús viene. Sabe que lo que viene sobre la tierra es gran tribulación. Y usted es quien puede hacérselo saber. Mucha gente no sabe que se va a levantar un anticristo, no lo saben. Usted es la persona que puede darles esa información, llevar la luz como la palabra profética de ahora, porque es la palabra, la lumbrera en nuestro camino. Y con la palabra podemos alumbrar la vida de otros. Siguiendo la línea de la palabra profética, tinieblas cubrirán la tierra, ignorancia, confusión, la gente dando vía, esperando a los hermanos mayores, los otros científicos cabezones que quieren irse a Marte, a hacer colonia, y que también en Júpiter probablemente, ahí se van a estar. Pero es bienaventurado el que confía en el Señor. No, pero es que hemos encontrado que como que había agüita en Marte. ¿Y qué? Es que pensamos que probablemente de ahí vino la primera bacteria al mundo y ahí fue donde comenzó la vida. ¿Qué? Hay unas cosas que hablan los sabios. Realmente se ve que han sido atontados, pero se creen que son los grandes sabios. Por la falsamente llamada ciencia. Es importante, hermanos, entender que podemos predicar el Evangelio, proclamar a Cristo como Señor, anunciar el reino que viene, no solo cuando el ambiente de paz, de prosperidad y seguridad es en el que estamos. O que podemos predicarlo cuando es un ambiente general de adversidades, porque es el cumplimiento de la palabra. Jesús dijo terremotos, guerra, peste, y entonces sí podemos predicarlo. No, podemos predicarlo en todo tiempo. Y debemos predicarlo aún en el tiempo de padecimientos personales. Pablo estaba predicando el Evangelio y siendo perseguido. La iglesia estaba predicando el Evangelio y siendo perseguido. Pero tenían el testimonio, tenían convicciones. Eso ya se los había anticipado. Cuando por mi causa los vituperen, los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, ¿cómo que bienaventurados porque los maldigan y los insulten y los ultrajen? ¿Cómo que bienaventurados? Gócense, dice en el verso 12, y alégrense, porque el rechazo aquí causa una aprobación allá. La humillación aquí causa una exaltación allá. El rechazo de los hombres, pero la aprobación de Dios. Perder la gloria delante de los hombres, pero recibir la gloria de Dios. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Estábamos platicando con algunos pastores amigos en la región de Carolina del Sur. Hace unos 3 años, les comentaba yo en alguna ocasión que el gobernador o la gobernadora había sentenciado que iba a haber cárcel para los predicadores, para los pastores que no quisieran celebrar las bodas del mismo sexo o por predicar en contra de las depravaciones
decían, pues ni modo, hermano, nos va a tocar ir a la cárcel. Si esto se pone así, nos va a tocar ir a la cárcel. ¿Estás dispuesto? Le decía uno al otro. Estoy dispuesto, vamos a comenzar la iglesia en la cárcel. Ahora, la verdad es de que eso va a suceder en la gran tribulación. No a nadie, pero eso va a suceder. Cárcel por no celebrar bodas. Cárcel por predicar el verdadero evangelio. Es la persecución en contra. Y por eso la pregunta esta mañana, la reflexión, ¿cuántos seguirían siendo cristianos? Padeciendo persecución. Yo me he hecho la misma pregunta a mí mismo. Si me tocara vivir en ese ambiente, ya supongamos que estamos, ya eso se vino encima y hay persecución a la iglesia, ¿seguiría predicando el evangelio bajo la amenaza o la sentencia de si usted toca este tema, toca este otro, le toca cárcel, lo seguiría haciendo? Yo pienso, sí, es necesario hacerlo, porque es un asunto de estar escondido en Cristo, estar dispuesto, como le dije, le dijo al Señor le dijo, yo estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero a la hora de la prueba, Pedro se fue silbando. Yo no conozco, no me habían confundido. Se parece, mire la barba, pues mire, se parece. No soy yo. Y se fue haciendo el disimulado. ¿Cuántos serían el disimulado, los disimulados? Serían. Es un punto de reflexión. Ahora, si usted coincide con Pedro, yo moriría por el Señor. Yo daría mi vida. Entonces comience con una vida de temor. Comience mandando a volar a sus amigos que están afectando su vida. Comience buscando a Dios en oración. Comience en su devoción, teniendo tiempo para adorar a Dios. Comience en una vida de fidelidad, de temor, de considerar a Dios, encomendándose en sus negocios, en su familia y en todas las cosas, siendo fiel. Porque si está dispuesto hasta llegar al extremo de morir por Cristo, lo que nos toca hacer ahorita está más fácil, ¿no creen? Póngase de pie. Pídale al Señor, juntamente conmigo, que nos ayude a retener el testimonio. ¿Cuántos creen que necesitamos y que Dios puede hacerlo? Dios por su Espíritu nos puede. Ese ambiente de rechazo total, de opresión, de persecución, de injusticia, era para probar desde el nacimiento de la iglesia que sí es posible perseverar a través de la fe en Jesús, porque Él es el Señor. A Él le pertenece toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Ayudador, nuestro escondedero, nuestro escudo. Pidámosle a Dios que nos ayude y dispongámonos a someter nuestra vida, a rendir esas áreas que todavía no hemos presentado delante de Dios. Pedirle que se revele, que nos ayude para poder retener ese testimonio. Oramos sobre esto. Padre Celestial.